Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 30 de junio. La lección para hoy: el misionero fracasado. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por su grande amor y misericordia que tiene usted para con todos los seres humanos. Gracias por este nuevo día que nos concede. Es un privilegio ver la luz. Es un privilegio escudriñar su palabra y recibir a través de ella sus mensajes, sus consejos, sus amonestaciones. Háblenos, Señor, enséñanos. Denos sabiduría para poder comprender y aplicar en nuestra vida sus consejos. Todo lo suplico sin merecerlo, por los méritos de mi Señor Jesús. Amén. El misionero fracasado. ¿De quién se habla aquí? ¿Quién es ese misionero que fracasa? Pues nos habla de un joven llamado Juan. Su madre, María. Hasta allí se inicia a hablar de Juan, pero no Juan el Bautista, sino Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos venía de una familia acomodada. Su madre, María, era acomodada porque en su casa, en la casa de su madre, María, ahí se reunían. Era una casa amplia. Y ahí estaban orando, porque habían los romanos, los soldados, llevado a Pedro y lo habían encarcelado. Y estaban a punto de matarlo. Ese era el propósito. Ya habían matado a Jacobo. Ahora querían hacer lo mismo con Pedro, con Simón. Pero en esa noche el ángel llegó y lo sacó libre de la cárcel. ¿Dónde se estaban reuniendo los hermanos orando y ayunando por Pedro? En casa de la mamá de Juan Marcos. Así que allí comienza la historia de Juan Marcos. Por eso dice ahí en Hechos 12:12, ¿cómo lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Cuando Pedro se miró libre, que todavía él creía que era una visión, pero cuando salió de la prisión y sintió lo fresco de la noche, se dio cuenta de que realmente el ángel del Señor había llegado con él y lo había liberado. ¿Hacia dónde se dirigió Pedro?
a la casa de la mamá de Juan Marcos. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María. Dice allí Hechos 12:12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí orando. Juan Marcos, un joven, amaba al Señor Jesús, que más adelante toma la decisión de acompañar a su pariente Bernabé y a Saulo, que es Pablo. Así que, pero todavía su fe estaba bastante débil. Él anhelaba y accionó, pero en medio del viaje, él miró que no estaba para poder afrontar las situaciones las cuales conlleva ser un misionero. Así es de que a medio camino él se volvió a su casa. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Anhelamos ser esos misioneros, de ir y llevar la palabra de Dios al vecindario, a llevar estudios bíblicos a personas, a hablar de las cosas de Dios. Comenzamos muy bien, pero por alguna situación, algún problema, algo que oyó, algo que vio, decide volverse atrás. Así es de que Juan Marcos nos representa a nosotros y nos da un mensaje. Debemos de poner mucha atención a la historia de Juan Marcos. Más o menos esto ocurre allá por la década de los 40. ¿Por qué de los 40? Miren, en el año 31 muere el Señor Jesús. En el año 34 Esteban es apedreado y ahí se encuentra Saulo de Tarso. Más adelante, después del año 34, Saulo pide cartas para ir a Damasco para apresar a muchos. Pero yendo para Damasco, la historia nos cuenta que él cayó, quedó ciego por 3 días, hasta que le impusieron las manos y fue bautizado. Después de eso, pasa un tiempo en el cual la misma iglesia cristiana, la iglesia naciente, no confiaba en Saulo. Hasta que miraron que el testimonio de él era que había sido transformado por el Espíritu Santo. Por eso ya él está aquí para hacer su primer viaje misionero, acompañado de Bernabé y del pariente Juan Marcos. Salen
Van los tres felices. Llegan a... Si usted ve, si su Biblia tiene mapas, usted puede ver en su primer viaje que salieron de Antioquía, llegaron a la isla de Chipre, a Salamis, luego llegaron a Pafos, de allí navegaron y llegaron a Pergé. De Pergé, allí se arrepintió Juan Marcos y de ahí se regresó a Jerusalén. Como dice aquí la lección, parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12, tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo. O sea, la década de los años 40 se cuenta del año 31 al año 40, esa es la década. Entre esos, allí ocurrió lo que pasó con este joven Juan Marcos. ¿Y cómo se lo presenta? En el versículo 12, como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente ella era adinerada y simpatizante de la iglesia y fue anfitriona de la famosa reunión de oración, celebrada en su hogar, que registra el libro de Hechos capítulo 12. Así que este joven fracasó. No quiere decir con ello que allí terminó. Ese fracaso, esa caída, le sirvió para luego levantarse, crecer. Pero ¿qué hubiese pasado si él se queda complejado porque fracasó? Pero él no se quedó abajo. Él siguió buscando al Señor Jesús, siguió buscando al Espíritu Santo. Y como dice allí en el Hechos 13, 1 al 5, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hasta aquí todavía el nombre Saulo. ¿Por qué ese cambio de Saulo a Pablo? Saulo es el nombre judío. Saúl viene de Saúl, Saulo. Al principio, recordemos que Saulo solamente predicaba en las sinagogas de los judíos. Y él ahí era conocido y se presentaba como Saulo, nombre judío. Pero más adelante, cuando ya él no va a las sinagogas judías como prioridad, sino que, como él dijo, que él había sido llamado para ser apóstol para los gentiles, allí ya no utilizó el nombre judío, Saulo, sino que ahora utilizó el nombre de
Pablo, un nombre latino, gentil, para darse a conocer mejor con esa clase de personas. Por eso allí el cambio que ocurre, allí en el capítulo, en los Hechos, capítulo 13. Así es de que vemos aquí el primer viaje, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Era el joven que andaba con ellos, el que les llevaba los libros, los pergaminos, ayudaba, pero no era de los que exponían la palabra. Los que exponían la palabra eran o Bernabé o Saulo. ¿Qué estaba pasando con este joven? Empezaba a crecer. Empezaba a sentir esa emoción de llevar el mensaje. Pero todavía le faltaba. Y se regresó de nuevo a Jerusalén. ¿No ha sentido usted que el Señor le hace llamados para que haga algo específico de Él? Usted siente ese llamado y como ama al Señor Jesús, usted decide hacerlo. Pero ya en el camino se da cuenta que no podrá. ¿Por qué? Porque no porque el Espíritu Santo no lo pueda fortalecer, todavía le hace falta a usted una entrega para la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy, domingo 30 de junio del año 2024, cuántos de nosotros hoy decimos amar al Señor Jesús? Decimos estar dispuestos hasta morir por Él. Él nos ordena que vayamos y compartamos la palabra. Comenzamos, nos invitan a la obra misionera, que vayamos y repartamos libros, que hagamos contactos misioneros, que demos estudios. Iniciamos la labor cerca. Está bonito. Pero después se nos manda a que vayamos un poquito más lejos. Ya eso ya no me gusta. Ya necesito más tiempo. Y cada vez más lejos. Llega el momento en que decidimos ya no seguir. Lo que le pasó a Juan Marcos nos está pasando a nosotros también. Por eso es que esta primera lección hablaremos de Juan Marcos, que dice su deserción o su fracaso. Leyendo de un libro
de unos bosquejos de sermones encontré esta parte que dice Juan Marcos, su deserción. ¿Por qué Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé? La pregunta. Se han sugerido varias razones. Quizá estaba celoso. Bernabé era tío de Marcos. Y Bernabé estaba entregando las riendas del liderazgo a Pablo. Pero vamos a ver, sin embargo, la actitud de Pablo parece indicar que Marcos simplemente no tenía resistencia. Era capaz de comenzar cosas, pero no podía terminarlas. Eso es lo que miraba y miró Pablo. En otras palabras, estaba inmaduro. Le faltaba todavía. Tuvo miedo y se retrajo del peligro y duro viaje, cruzando las montañas rocosas hacia Antioquía de Pisidia. Dicho camino estaba infestado de ladrones y el área era un lugar árido, rocoso y abandonado, sometido a inundaciones repentinas. Para algunas de los peligros que probablemente se refiere a esta travesía. Así es de que, dijo Juan Marcos, hasta allá no llego. Y por eso, como dice allí en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Pergé de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué debemos nosotros hacer con hermanos que, como Juan Marcos, quieren, pero todavía están inmaduros? Está bien, llevémoslos para que vayan mirando cómo es la obra afuera, no en la iglesia o cerca de la iglesia, ya más lejitos, donde tenemos que sacrificar mucho por amor a Cristo. Tenemos que apoyarlos para que vayan creciendo paulatinamente y ellos más adelante puedan tomar las decisiones. Eso ocurre en nuestras iglesias. ¿Por qué? ¿Cuántos de nuestros jóvenes quisieran tener un liderazgo en la iglesia, aceptar un privilegio, pero se sienten todavía incapaces? ¿Por qué? Porque no se les ha ayudado a que vayan poco a poco teniendo experiencias. Y eso había pasado con Juan Marcos. Él ansioso de irse con su tío y con Pablo. Pero cuando ya vio la cosa difícil, dijo no, hasta aquí llego, no doy más. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía. Nos dice de la siguiente manera, para el día de hoy. Pablo juzgó desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces juzgamos severamente
a otro hermano por qué no hizo esto, por qué dejó esto, por lo otro. No, porque vamos a ver más adelante en la lección siguiente qué pasó con Juan Marcos. Ahorita estamos mirando la parte negativa, pero que también, si lo vemos, hay parte positiva en todo esto para nuestros jóvenes en nuestras iglesias. Cómo debemos de tratarlos, cómo debemos de ayudarlos. Y sigue diciendo, Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles, bajo la bendición de Dios, y la sabia enseñanza de Bernabé se transformó en un valioso obrero. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 138. Vemos aquí a dos personajes. Pablo, un poquito duro, exigente. Bernabé, el comprensible para este joven. Y eso le ayudó a Juan Marcos a crecer, a hacer y a dejarnos el Evangelio de Marcos. Sigue diciéndonos el espíritu de profecía. Dios ha dado a cada cual una obra que hacer en relación con su reino. Cada uno de los que profesan el nombre de Cristo debe trabajar ferviente y desinteresadamente, dispuesto a defender los principios de la justicia. Todos deben tomar una parte activa en fomentar la causa de Dios. Cualquiera que sea nuestra vocación, como cristianos tenemos una obra que hacer para dar a conocer a Cristo al mundo. Hemos de ser misioneros y tener por blanco principal ganar almas para Cristo. Dios confió a su iglesia la obra de difundir la luz y proclamar el mensaje de su amor. Nuestra obra no consiste en condenar ni denunciar, sino en atraer juntamente con Cristo, rogando a los hombres que se reconcilien con Dios. Debemos estimular a las almas, atraerlas y ganarlas para el Salvador. Si este es nuestro interés, si rehusamos dar a Dios el servicio del corazón y la vida, le robamos al negarle nuestro tiempo, dinero, esfuerzo e influencia. Al dejar de beneficiar a nuestros semejantes, robamos a Dios la gloria que obtendría por la conversión de la gente. Empiecen en casa, en su propia familia, en su propio vecindario, entre sus propios amigos, los que desean trabajar para Dios. Allí encontrarán un campo misionero favorable. Esta obra misionera será una prueba de su habilidad o incapacidad para servir en un campo más amplio. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 426. Cristo y el crucificado debiera llegar a ser el tema de nuestros pensamientos. Debiera despertar las más profundas emociones de nuestra alma. Los verdaderos seguidores de Cristo apreciarán la gran salvación que Él logró para ellos. Y donde quiera que Él los guíe, ellos lo seguirán. Lo considerarán un privilegio llevar a cualquier carga que Cristo pueda colocar sobre ellos. Es solo por medio de la cruz como podemos estimar el valor del alma humana. Es tan grande el valor de los hombres por quienes Cristo murió, que el Padre está satisfecho con el precio infinito que Él paga por la salvación del hombre al entregar a su propio Hijo para morir por su redención. ¿Qué obra responsable la de unirse con el Redentor del mundo en la salvación de los hombres? Esta tarea requiere abnegación, sacrificio
y benevolencia, perseverancia, valentía y fe. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 560. Hermanos, no miremos el fracaso de Marcos, de Juan Marcos, como algo que no se puede levantar él, porque aquí vemos a este joven Juan Marcos, inexperto, miedoso, pero que pronto, al entregarse totalmente al Espíritu Santo, lo capacitó para hacer la obra, y esa es la que usted y yo necesitamos en este tiempo, porque solamente hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo podrán llevar este mensaje y dar el último pregón a este mundo que está por perecer. Si usted está como Juan Marcos, no piense que fracasó. Fue una experiencia, pero de esa experiencia sacará usted cosas positivas para seguir adelante. Adelante, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.